Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este jueves 24 de abril. Iniciamos a nivel nacional. Trump reaviva la retórica de convertir a Canadá en un estado y los líderes canadienses le responden. Tras semanas sin mencionar a Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a repetir sus deseos de convertir a Canadá en un estado y dijo que sin los Estados Unidos, Canadá dejaría de existir. Unos comentarios que hoy han sido respondidos por los principales líderes de los partidos canadienses. Escuchemos primero cómo lo dijo Trump y luego lo que le respondieron Mark Carney, Pierre Poilievre y Jack Mencin. Incluso lo relacionaron con el tema de las elecciones. Escuchemos a Trump. Para ser sincero, como un Estado funcionarían de maravilla. Como nación, considerando el hecho de que el 95% de todo lo que ellos hacen es comprar o vender a Estados Unidos. Si no compramos su petróleo, y no lo necesitamos porque tenemos más que todo el mundo. No necesitamos su madera o sus carros, no necesitamos nada de ellos. Y yo me pregunto, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué gastamos 200.000 millones? No tiene sentido. Si no nos tuvieran y nosotros no invirtiéramos todo ese dinero, como me dijo Trudeau, ellos dejarían de existir. Lo cual es cierto, dejarían de existir. Y ahora veamos entonces la respuesta de los líderes de los partidos. Los canadienses están muy preocupados al ver más comentarios de Donald Trump hablando del Estado 51 y los canadienses quieren enviar un mensaje. Nunca seremos el Estado 51, ni ahora, ni nunca, nunca. Creo que los comentarios del presidente de ayer y lo que ha hecho antes solo ponen de manifiesto lo importante que es la decisión que deben tomar los canadienses el lunes. ¿Quién puede hacerle frente al presidente Trump? ¿Quién puede construir una economía más fuerte? ¿Quién tiene la experiencia para hacerlo? Esa es la decisión crucial que tienen los canadienses. Lo que está claro es que vamos a defender nuestra soberanía y nunca seremos un Estado de los Estados Unidos y nos vamos a concentrar en revertir las desastrosas medidas liberales que Mark Carney le aconsejó a Trudeau que tomara. Y a propósito del Estado 51, Trump mencionó ese término en la llamada con Mark Carney hace un mes. Según Radio Canadá, fuentes cercanas al primer ministro le confirmaron que en la llamada telefónica entre Trump y Carney hace cerca de un mes, el presidente de Estados Unidos repitió su argumento de convertir a Canadá en el Estado 51. En la rueda de prensa que dio Carney posterior a esa llamada, él había comunicado que el presidente Trump había sido respetuoso de la soberanía canadiense durante esa conversación. Pero según dos fuentes que hablaron con Radio Canadá, el asunto de la soberanía canadiense sí fue planteado por Trump en la primera parte de la llamada y describieron ese momento de la conversación como difícil. Esta tarde se lo preguntaron al primer ministro y él aseguró que a pesar de los repetidos comentarios de Trump sobre el Estado 51, cuando conversaron lo hicieron como los líderes de dos naciones soberanas y lo que se comunicó al público después de esa llamada fue preciso y apegado a lo hablado. Escuchemos a Carney. Como le he dicho a todo el que ha mencionado este asunto en privado o en público, incluyendo al presidente, es que eso nunca ocurrirá. El presidente lo menciona todo el tiempo, lo dijo ayer y lo ha dicho antes, pero hay una diferencia entre eso y una conversación entre líderes de dos gobiernos, como fue esa llamada. El presidente tiene cosas en su cabeza que repite todo el tiempo, pero en su trato hacia mí, como primer ministro, no como algo más, y no voy ni a mencionar la palabra con la que solía llamar a mi predecesor,
me trató como primer ministro. Discutimos como naciones soberanas y acordamos como naciones soberanas que estas negociaciones empezarán después de las elecciones del lunes. Así fue como se comunicó y eso fue absolutamente preciso. El presidente dice muchas cosas, pero la esencia de la conversación y en lo que avanzamos fue exactamente lo que yo comuniqué. Sin embargo, Jack Mencin, líder del NDP, se mostró escéptico sobre lo que comunicó el primer ministro sobre su conversación con Donald Trump. Y vamos a escuchar cómo lo dijo. Nos acabamos de enterar de que Mark Carney no fue completamente claro con nosotros cuando contó lo que había hablado en la conversación telefónica con Trump. Él dijo que Trump había respetado nuestra soberanía en esa llamada y ahora sale a la luz que realmente él sí mencionó lo del Estado 51, amenazando nuevamente a nuestro país. Me preocupa que si Mark Carney no es honesto con nosotros, tampoco será claro durante las negociaciones y a los trabajadores les preocupa qué es lo que estará en juego sobre la mesa. Los trabajadores deberían tener un lugar en la mesa de negociaciones, no que sus trabajos estén sobre ella, y nos preocupa lo que Carney pudiera estar dispuesto a conceder. Pero siguiendo con los comentarios de Trump, ayer sugirió que podría aumentar los aranceles a los automóviles canadienses y eso ha tenido una respuesta de los sindicatos aquí en Canadá. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que los aranceles del 25% a los automóviles fabricados en Canadá podría aumentar en su intento por impulsar la fabricación de automóviles en los Estados Unidos. Vamos a escuchar primero cómo lo dijo Trump. Sí, en algún punto podrían aumentar, porque no queremos que Canadá haga nuestros autos, para decirlo sin rodeos. Queremos hacer nuestros propios autos y ahora estamos preparados para hacerlo. Ellos se llevaron gran parte de nuestra industria automotriz y México también. Y yo lo que quiero es que hagamos nuestros carros aquí. Y bueno, siguió diciendo que ese arancel del 25% a los autos canadienses podría subir. Pues aquí, Lana Payne, presidenta del mayor sindicato del sector privado de Canadá, Unifor, arremetió contra esas amenazas de Donald Trump de aumentar los aranceles sobre los automóviles en Canadá. Ella dijo, Trump ha dejado claro que quiere quitarnos nuestros puestos de trabajo en el sector del automóvil y nuestras plantas y no puede hacerlo. Así lo dijo en una declaración escrita en el día de hoy. Siguió diciendo, Canadá no se llevó los empleos de Estados Unidos y no vamos a dejar que se lleve los nuestros. Llevamos más de un siglo construyendo automóviles en Canadá y no vamos a parar ahora. Y señores, por otro lado, una noticia perturbadora en el día de hoy, un tiroteo en el aeropuerto Toronto Pearson que dejó un muerto. Un incidente que ocurrió esta mañana implicó varios disparos y provocó la muerte de un hombre en un aparente enfrentamiento con la policía en la Terminal 1 del aeropuerto Pearson. Los primeros reportes indican que fueron agentes de la policía los que dispararon al hombre durante una presunta disputa en las afueras de la Terminal 1 cerca de las 7 de la mañana de este jueves. La Unidad de Investigaciones Especiales informó que agentes de la Policía Regional de Peel acudieron a la zona de salidas de la Terminal 1 tras recibir el reporte de una disputa entre varias personas. El organismo de control policial de la provincia indicó que los primeros indicios apuntan a que un hombre sacó un arma de fuego y apuntó a la policía, lo que provocó que los agentes le dispararan. La víctima es un hombre de 30 años que no ha sido identificada todavía, por lo menos no públicamente, y falleció en el mismo lugar. En una actualización desde el aeropuerto Pearson, el jefe de la Policía Regional de Peel dio la versión oficial y escuchen lo que dice el jefe de la policía que ocurrió esta mañana. Shortly before 7 a.m. this morning, Peel Police received a call from a member of the public. Poco antes de las 7 de la mañana, la policía de Peel recibió una llamada de una persona que pedía asistencia para resolver una disputa en el área de salidas de la Terminal 1, en la acera derecha. Nuestros oficiales respondieron y fueron en ayuda de la seguridad que ya estaba allí. Los oficiales encontraron que había una discusión entre un grupo de individuos. Los oficiales estuvieron un rato intentando resolver la disputa y lograr una desescalada entre las partes, pero abruptamente uno de los individuos le sacó un arma de fuego a nuestros oficiales y 3 de ellos respondieron. Como resultado, y para protegerse a ellos mismos, a las personas
y a pasajeros que estaban en el aeropuerto. 2 de los oficiales enfrentaron al individuo y le dispararon. A pesar de los esfuerzos de los oficiales y los paramédicos por darle los primeros auxilios, el individuo, un hombre en sus 30, fue declarado muerto. El jefe de la policía también dijo que ninguno de los agentes resultó herido en el enfrentamiento y que desconoce cuál era la naturaleza de la disputa que desembocó en este incidente. Más tarde, la vocera de la Unidad de Investigaciones, Christy Dennett, dijo que el hombre que sacó el arma y fue ultimado por la policía, al parecer estaba atravesando algún tipo de episodio de angustia mental. Ahora la actuación de los policías está bajo investigación. Se explicó que en estos casos se analizan las cámaras de seguridad del área que puedan haber captado lo que ocurrió allí, así como también las cámaras corporales que llevan los agentes actuantes para que se pueda determinar las circunstancias de este hecho. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso nos vamos al plano internacional. Por supuesto, seguimos dando cobertura y seguimiento al funeral del Papa Francisco. También informaciones desde los Estados Unidos y desde Colombia. Ya volvemos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Cuando hay cambios en materia de inmigración, existen dudas. Cuando hay dudas, usted busca respuestas. Y para encontrar esas respuestas, Vilma Filici, Filici Immigration Services, especialista en inmigración, 416-482-1575. En CSI Mortgages trabajamos para ti. Buscamos las mejores opciones de hipoteca para que pagues menos y disfrutes más. Fabián Brizuela, CSI Mortgages, experiencia y resultado a tu servicio. 289-236-2773. Estamos de vuelta en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Damos un vistazo a las informaciones a nivel internacional. Kilométricas colas para despedir al Papa Francisco. Al menos 61,000 personas visitaron hasta esta mañana la capilla ardiente del Papa Francisco en la Basílica de San Pedro para darle un último adiós. Delante de la plaza y de la Basílica de San Pedro se ven este jueves nuevamente esas impresionantes colas kilométricas de gente que quiere dar su último adiós al Papa Francisco en este segundo día de exposición de los restos del Papa. Sorprende la cantidad de personas de todo tipo dispuestas a pasar hasta 6 horas, que es el tiempo aproximado de espera para poder llegar hasta donde está expuesto el cuerpo del Papa. Por la mañana esperaban al aire libre, también bajo la lluvia, para llegar al altar donde ahora se encuentra Francisco, custodiado por 4 guardias suizos. Ya en la noche, el Vaticano tomó la decisión de extender el horario de cierre. Iba a ser hasta la medianoche, pero no fue así. Solo lo cerraron por 1 hora y media para tareas de limpieza y de mantenimiento. La cola esta mañana llegaba a la Vía de la Conciliación y también se ha habilitado un segundo corredor en la columnata izquierda de la basílica para facilitar las entradas. La capilla ardiente se mantendrá hasta el viernes en la noche, previo a un funeral de Estado que contará con la asistencia de presidentes como Donald Trump, Javier Milei, Lula da Silva. También estará el rey de España, estará el secretario general de la ONU. En fin, irá un sinnúmero de presidentes, mandatarios y reyes de todo el mundo. El gobierno italiano prevé la participación de entre 150 y 170 delegaciones extranjeras en el servicio y reforzó la seguridad de la capital de Italia con cierre de vías y estrictos controles. El entierro de Jorge Mario Bergoglio será ese mismo día, el sábado, en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, el primero de un pontífice fuera del Vaticano desde León XIII en el 1903. El público podrá visitar la tumba del Papa Francisco en la Basílica Santa María la Mayor de Roma a partir del domingo, un día después de su funeral. Así lo anunció este jueves el Servicio de Prensa del Vaticano. Por ahora, el Vaticano ha descartado anunciar o decidir la fecha del cónclave para mantener el foco en este momento en el funeral de Francisco. Y amigos, en otra información, Trump le ha pedido a Putin que pare de atacar a Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó directamente al presidente de Rusia en una publicación donde lo llama a detener los ataques contra Ucrania después del mortífero ataque contra Kiev, donde se lanzaron al menos 70 misiles y 145 drones durante la madrugada de este jueves. Trump escribió en su red social lo siguiente: no estoy contento con los ataques rusos a Kiev, innecesarios y en un mal momento. Vladimir, basta. Mueren 5.000 soldados a la semana. Consigamos el acuerdo de paz. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció este jueves que acortará su visita a Sudáfrica y regresará antes a Ucrania después de que nuevos ataques dejaron al menos 8 muertos en Kiev y más de 70 heridos, según el balance revisado de víctimas por las autoridades. En Telegram, la presidencia ucraniana acusó al presidente ruso Vladimir Putin de tener solo ganas de matar, y en las redes sociales Zelensky pidió a Moscú que cese sus ataques de inmediato y sin condiciones. El jefe de la diplomacia ucraniana declaró que estos ataques nocturnos rusos demuestran que Vladimir Putin lo único que quiere es continuar con la guerra. Esta ronda de ataques lanzados por el ejército ruso se produce en un momento de tensión diplomática, ya que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó en el día de ayer al presidente ucraniano de bloquear un posible acuerdo con Rusia. Trump arremetió violentamente contra Zelensky, acusándolo de hacer comentarios incendiarios sobre Crimea, que es un territorio anexionado, en un momento en que el acuerdo con Rusia está muy cerca, según él. La discusión es más difícil con el jefe de Estado ucraniano, dijo el presidente Trump. La negativa de Kiev a aceptar las condiciones de Estados Unidos para poner fin a la guerra solo prolongará la matanza, dijo Trump, que en las últimas semanas ha hecho suyo parte del lenguaje del Kremlin, en particular sobre las causas del conflicto. Por eso llama la atención la publicación en el día de hoy, llamando a Putin a que detenga los ataques. Y vámonos ahora hacia Colombia, señores, porque hay todo un escándalo en Colombia. El ex canciller colombiano ha asegurado que Petro es adicto a las drogas y esto ha provocado todo un revuelo. El que hasta hace poco tiempo fue canciller del gobierno de Gustavo Petro, Álvaro Leiva, ha desatado un huracán político en Colombia tras publicar una carta donde asegura que el presidente tiene un problema de adicción a las drogas. Petro lo ha negado de inmediato. La carta de Leiva fue publicada ayer y en el párrafo más explosivo hace alusión a un viaje oficial de Petro a París, donde, según el ex canciller, el presidente se desapareció por 2 días. Dice lo siguiente: me apena decirlo hoy. Tarde, ciertamente, pero por esa época yo tenía conocimiento de episodios suyos de similar comportamiento. Fue en París donde pude confirmar que usted tenía el problema de la drogadicción. Pero ¿qué podía yo hacer? Seguro fui inferior. Lo he debido aproximar, ayudar, asistir oportunamente. Guardo en mi interior la pena de no haber intentado extenderle la mano. Lo cierto es que nunca se repuso usted. Es así, su recuperación lastimosamente no ha tenido lugar. El presidente colombiano respondió casi de inmediato a través de su cuenta de X con varias publicaciones. En una de ellas dice: se me volvió pecado estar con mi familia, por vivir varios de mis hijos y mi madre en el extranjero. Por la persecución que sufrimos, tengo muy pocas oportunidades de verla. No creí que ese hecho desatara suspicacias atroces en personas a las que les he dado la mano. Se refiere a una hija suya que vive en París y con la cual se habría reunido en esos días, que alude el ex canciller. Dice: la única manera para que la prensa publique cartas es insultándome. No solo habla mal del escritor, sino de la prensa. Es que París no tiene parques, museos, librerías más interesantes que el escritor para pasar 2 días. Casi todo en París es más interesante. ¿Es que acaso no tengo hijas y nietas en París muchísimo más interesantes que el escritor? Parece un chiste, pero es la dura realidad. El país no puede seguir en manos de quien no tiene la capacidad para liderarlo con seriedad y rigor. Así lo escribió en sus redes sociales el también exalcalde de Medellín, y Petro también ha hecho alusión al tema en algunas apariciones públicas. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país.
Mañana en Toronto tendremos lluvias con temperaturas entre 14 y 12 grados. Bajan un poco las temperaturas que hoy llegaron hasta 23. En Ottawa tendremos lluvias, temperaturas entre 15 y 10. En Montreal estará seminublado casi todo el día, lluvias en la noche y temperaturas entre 14 y 9. En Vancouver estará soleado con temperaturas entre 18 y 7. Y en Calgary también soleado con temperaturas entre 19 y 2 grados. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Les anuncio que el lunes estaremos dando cobertura a las elecciones federales. Estaremos desde las 8 de la noche todo un equipo en Ondas FM trayendo todas las incidencias para ustedes para que estén informados de este proceso electoral, por supuesto en español. Yo soy Diana Lora, como siempre me despido de todos ustedes recordándole a esa comunidad latina que unidos somos más fuertes, juntos somos más. Hasta mañana.